Monarca es familia, corrupción, drama. ¡Salud! Marca C. ¡Acción! Monarca es una saga familiar. Uno de los temas más importantes es el poder. Una vez que llegas, ¿qué haces con el poder? La familia, sus maneras de tratarse, de retratarse y de convivir son muy de la idiosincrasia mexicana. Y a la vez también, pues estás hablando de temas tan universales como la traición, como el engaño, como el amor. Así que tiene estas dos partes y creo que eso es una gran virtud. Hay pocas fuerzas tan importantes como la familia. La familia puede sacar lo mejor de ti o lo peor de ti. Muchas veces decíamos los actores y yo que estábamos retomando el género del drama familiar para la serie corta. Y eso no se puede con un elenco cualquiera. Los hace un elenco que toma riesgos. De ahí nace esta serie. De la sangre llamando a la sangre, de un padre llamando a la hija. ¿Papá? En este caso, vemos tres diferentes visiones del poder. Ana María Carranza es una mujer que decide dejar México hace varios años. ¿Hace cuánto no venías? Desde que tenía tu edad. Se va a vivir a Estados Unidos, hace su propia familia y de pronto recibe una llamada de su padre para pedirle que se haga cargo de este emporio llamado Monarca. Tú a mí no me conoces, papá. Claro que te conozco. Siempre has sido valiente y honesta. Ana María es una mujer que está en un proceso de constante cambio y se tiene que estar adaptando. Ella, a pesar de que no tiene las herramientas o no tiene las capacidades para llevar una empresa así, decide decir que sí, acepta el reto y se va a enfrentar a un camino lleno de baches y de piedras. Mi personaje es como el apestado de la familia. te amo. Entonces eso ha generado que ante ese rechazo cree su propio mundo y su propio universo. Y él toma sus decisiones en base a eso, a que no le mueva nada, con su matrimonio, con sus relaciones, con su hijo, con esa mentalidad de estoy en el lugar que quiero estar, soy un campeón, soy un ganador, no me toquen nada. ¿Ya ni siquiera te contesta el teléfono, mi papá? Si regresa, nos va a perjudicar a los dos. Pero pues justamente lo que va a pasar es que le van a empezar a tocar toda su estructura. Habla también de la hipocresía que tenemos entre la misma familia, de la hipocresía que tenemos con nosotros mismos y también habla de hipocresía sexual. Estás hablando como de ti en lo más hondo, algo con lo que él mismo no ha querido lidiar todo este tiempo y ahora está por fin atreviéndose a tocar. ¿Le quieres decir a tu hijo de 16 años que su mamá y su papá se casaron porque no querías que nadie se enterara de que eres puto? Quiero dejar de mentir. Este personaje quizá es el que está más lleno de vida. Sin embargo, es un personaje que está constantemente en sufrimiento. ¿Y Joaquín? Joaquín, ya lo intenté. Joaquín está perdido. El único en esta familia que puede dirigir Monarca soy yo. Joaquín es un hombre que es constantemente intenso. Sin embargo, puedes ver una profundidad muy grande detrás de esa intensidad. Y tiene mucho misterio. Es alguien emocionalmente inestable. Aprendió a trancazos. Así tu partido gana más votos y nosotros nuestro dinero. Y entonces, toda esa manera de la que aprendió de su papá, de cómo se manejan las cosas en este país, ahora le hacen saber que está mal. Las cosas no funcionan así en México. El sistema arrasa con los que se rebelan. Por eso Monarca está como está. Por eso México está como está. ¡Ayuda! Vemos a los Carranza en todos sus extremos. En sus extremos positivos, negativos, virtuosos, totalmente oscuros y siniestros. Yo soy el jefe de esta familia. Yo creo que el público se va a identificar con más de los Carranza de lo que creen. Yo creo que es algo muy poderoso lo que la gente va a ver a nivel visual, ya que la historia es increíble, ya que las actuaciones son maravillosas. Tienes un mundo visual que nunca se ha visto y el espectador mexicano nunca ha visto. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no les dices? No me hables en ese tono.
qué? ¿Mataron a mi tito y me pides que baje mi tono? Pero la versión sigue siendo la misma. Su abuelo se murió de un infarto al corazón. Punto final. Acabamos de hacer una primera lectura para la escena donde los primos descubren qué pasó con su abuelo. Y pues vamos a entrar al espacio y pues la vamos a descubrir. ¡Qué verga, güey! Asco, cañón. Bueno, te voy a presentar a mi abuelo. Está muy guapo. Es un hermoso. Es muy emocionante, porque es inventar mundos. Entonces, los días son todos atípicos. Nuestros pueblos, haciendas, la cultura, el tequila, que todo eso sea parte de un proyecto tan importante y tan grande, a mí me hace sentir muy orgulloso. Pero ha estado tan padre y tan divertido y todos los actores son súper chidos y el club está increíble. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Filmar en Jalisco ha sido de las experiencias más lindas que yo he tenido. Los paisajes en los que hemos estado, las haciendas bellísimas, ha sido de lo más disfrutable y yo espero que esta historia que estamos contando la disfrute mucho la gente. Monarca es una historia de poder haciendo un reflejo del México actual. Esta serie es mexicana y habla del tequila y habla de una familia mexicana y habla de todas las complejidades que existen en las clases sociales mexicanas y de la corrupción muy particular que existe en un país como México. Tienes mucho de qué preocuparte. La gran tesis de esta serie es si se puede operar con éxito en este país sin corrupción. Te pudiste haber ahorrado todo tu discurso moralista porque eres igual de puerca que nosotros. Creo que los personajes de Monarca reflejan una de las partes más tristes de nuestro país. La corrupción que existe, que continúa ampliando la brecha entre el que tiene y el que no. Te hacen pensar porque no está tan claro decir esto es lo que haría yo o está claro que debería ser lo otro. Nuestros personajes no son los buenos y los malos. Son seres humanos más complejos. ¿Tú lo vas a matar? No, yo no lo voy a matar. Pero hay gente que se dedica a eso. Los que nos gusta el drama, nos va a gustar. Si sale algún comentario acerca de eso, yo personalmente hago que te maten. Te pedí que hicieras algo y no lo hiciste. Pero esta familia mata. Asesinaron a su amigo periodista. Quiere que vaya a la cárcel por usted. Para mí ha sido una gran satisfacción tener la oportunidad de trabajar con nuestro equipo mexicano y con el talento mexicano. Y me llena de orgullo saber que el producto de su arduo trabajo, que además todo el mundo lo hizo con tanto cariño, se va a ver en todo el mundo. Vas a empezar una guerra contra el sistema. Al menos ahora sé quién es el enemigo.